Bueno, en esta ocasión vamos a definir las funciones trigonométricas a partir de la circunferencia trigonométrica. En este caso entonces tenemos un sistema de ejes cartesianos. Vamos a tomar el centro de el origen de este sistema y vamos a trazar una circunferencia centrada en el origen del sistema de radio 1. Vamos a considerar el semieje positivo horizontal del eje de abscisas, vamos a llamarlo punto A, y vamos a considerar un ángulo entre 0 y 360. Vamos a aprovechar este software y utilizar un deslizador que permite definir un parámetro con ciertas características. En este caso quiero que sea un ángulo que vaya entre 0 y 360, un ángulo alfa. Y lo que vamos a hacer es entonces dibujar un ángulo alfa de modo tal que un lado de este ángulo sea la semirrecta OA. Entonces, quiero que mida lo mismo que el ángulo alfa. Este software, particularmente cuando le pido que dibuje un ángulo alfa que tenga al OA como uno de sus lados, te dibuja un punto A', de modo que A o A' se mida el ángulo alfa, y resulta que AO mide lo mismo que A'O. Más allá de eso, vamos a dibujar este otro lado, la otra semirrecta. Vamos a llamar a este radiovector. De modo tal que si yo voy abarcando distintos ángulos alfa, el radiovector se va moviendo sobre la circunferencia. Bien. Necesitamos el punto de intersección entre el radiovector y la circunferencia, que en este caso, bueno, por una cuestión de cómo el software construye el ángulo, ya lo marcó. Vamos a llamar punto P. Y particularmente me interesan sus coordenadas. Voy a poner que me muestre más cifras que solo 2 el software. Bien. Vamos a entonces definir el seno del ángulo alfa, como el valor de la ordenada de este punto P. Este punto P es el punto que resulta de la intersección entre el radiovector y la circunferencia unitaria. Y el coseno como la abscisa de este punto P. Por ejemplo, entonces el seno de 44 grados es 0,6947 aproximadamente, y el coseno de 44 grados es 0,7193. Si buscamos otro ángulo, por ejemplo este, el seno de 132 grados es 0,7431 y el coseno de 132 grados es menos 0,6691. Si ustedes usan una calculadora común y la tienen en el modo grados, en el modo DEG o D, que viene de degree, grado en inglés, al calcular o al pedirle el seno de 132 grados va a coincidir con este valor, y al pedir el coseno de 132 grados va a coincidir con este valor. ¿De acuerdo? Notemos algunas cuestiones. El seno el seno del ángulo es un valor que va desde menos 1 hasta 1, ¿no? Recuerden que el seno del ángulo alfa es
el valor de la ordenada del punto P. Entonces el punto P puede estar en cualquier lugar de esta circunferencia y lo mínimo que puede valer la ordenada es -1 y lo máximo que puede valer es 1, ¿no? Particularmente vale 1 cuando el ángulo es de 90 grados. Bien, notemos que para ángulos que son mayores que 0 y menores que 90, esta definición coincide numéricamente con la definición sobre un triángulo rectángulo, la definición de las razones trigonométricas. Si dibujamos una perpendicular por el punto P, una perpendicular al eje horizontal, tenemos aquí un rectángulo, un triángulo rectángulo, y notemos que el valor de la ordenada del punto P coincide con esta longitud, ¿no? La ordenada del punto P, que en este caso concreto es 0,866, es el número que aparece aquí en la recta vertical, y ese número también coincide con la distancia, dado que es positivo, con la distancia de ese número del 0. Entonces esta longitud es de 0,866, por ejemplo, en este caso. Entonces sabíamos que el seno del ángulo alfa es igual a la longitud del cateto opuesto al ángulo alfa dividido a la hipotenusa. La longitud del cateto opuesto es 0,866 para este ángulo concreto y la hipotenusa en cualquier caso mide 1, dado que coincide con el radio de la circunferencia. De la misma manera, podemos ver que para el coseno del ángulo alfa tenemos que esta primera coordenada, 0,5 en este caso concreto, es el valor de la abscisa, es decir, es este número que está aquí, y este número que está aquí coincide con la distancia con esta longitud. Y sabemos que el coseno de 60 grados es el valor del cateto adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. Y como la hipotenusa mide 1, estamos en el caso de que entonces el coseno mide igual que este cateto. En suma, entonces, el seno del ángulo alfa para cualquier ángulo en esta circunferencia trigonométrica coincide con el valor de la ordenada y el coseno coincide con el valor de la abscisa. Y esto es posible para cualquier ángulo por ahora entre 0 y 360 grados. Y para ángulos que van entre 0 y 90, vale lo mismo que acabo de decir, pero también numéricamente coincide con las definiciones que uno puede tener a partir de las razones en los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, eso es todo por ahora.